Mesoamérica y el arte clásico. Se ubica desde el noroeste de México hasta Costa Rica. Es un espacio de climas y paisajes variados, valles, bosques, costas, pantanos y selvas. Sus tierras eran húmedas y fértiles, adecuadas para la agricultura. Además había numerosos lagos y ríos. Las culturas que surgen estuvieron cimentadas sobre tres bases: el sedentarismo, la agricultura y la alfarería. Se sabe que contaban con una compleja organización económica, religiosa y política. Las sociedades que existieron en Mesoamérica se organizaban en grupos de diferentes funciones e importancia. Por una parte, los gobernantes divididos en jefes religiosos y militares, y por otra, artesanos y campesinos. En lo que consta su alimentación, su dieta se basaba en maíz, frijol, chile, calabaza, aguacate y cacao. Su religión era politeísta, lo que significa que adoraban a distintos dioses. Tenían creencias religiosas que combinaban con conocimientos de astronomía, matemáticas, ingeniería, arte, escritura y medicina. Mesoamérica se dividió en tres periodos. En el periodo preclásico encontramos la cultura olmeca. Este periodo inició 2500 años antes de Cristo y concluyó hacia el año 200 después de Cristo. Fue aquí donde floreció la civilización más importante del periodo en los actuales estados de Veracruz y Tabasco. En el segundo periodo encontramos las civilizaciones de los teotihuacanos, mayas y zapotecos, que fue el periodo clásico, que abarca del año 200 después de Cristo a 900 después de Cristo. En este periodo se erigieron enormes basamentos piramidales como la Pirámide del Sol en Teotihuacán, en el actual estado de México, el Templo de las Inscripciones en Palenque, Chiapas, y el Templo de la Serpiente Bicéfala en Tikal, Guatemala. Hacia el final del periodo clásico, algunos centros urbanos perdieron poder y otros desaparecieron. Se inició así una nueva etapa de la historia mesoamericana caracterizada por luchas entre distintas civilizaciones que buscaban el control de las regiones de esta tierra, lo que ocurrió en el periodo posclásico, donde encontramos las culturas toltecas y mexicas. Este periodo abarcó del año 900 a 1521 después de Cristo. En este lapso, varios grupos nómadas de Adiroamérica migraron hacia Mesoamérica durante este periodo, retomando las formas de vida de las culturas agrícolas con las que tuvieron contacto. El fin del dominio mexica de Mesoamérica llegó en 1521 cuando los españoles conquistaron Tenochtitlan. El arte clásico se usa para denominar todo el arte de Grecia y Roma, conformando los dos estilos más importantes dentro de la historia del arte y que se convirtieron en un modelo a seguir a la hora de hacer cualquier obra arquitectónica, escultórica o pictórica. Se utilizó por primera vez en el siglo XVIII por una serie de estudiosos para designar el arte de la civilización grecorromana. Grecia está situada en la costa norte del Mediterráneo, caracterizada por su alto terreno de numerosas montañas, consecuentemente carentes de espacio de cultivo. No obstante, Grecia está rodeada de agua, haciendo dependientes a sus habitantes del mar para comer y comercializar. La cultura griega era conocida por su politeísmo, llevándolos a crear obras literarias y artes plásticas en nombre de cada uno de sus dioses, quienes se caracterizaban por tener un aspecto antropomorfo. No fue hasta mediados del siglo XI a.C. cuando el arte griego comenzó a manifestarse posteriormente, pasando por varias etapas hasta perfeccionarse. Podemos clasificar estos periodos en 5, empezando por el periodo geométrico, el periodo orientalizante, el periodo arcaico, el periodo clásico y el periodo helenístico. El periodo geométrico, tratándose de un periodo de pocas aportaciones como la cerámica, con figuras geométricas y elementales
que apenas lograban destacar. El periodo orientalizante, donde se puede destacar la influencia de los pueblos de Oriente en sus esculturas. La etapa más significativa en el arte griego es el periodo arcaico, siendo el rasgo más importante de la influencia del arte egipcio y persa. El periodo clásico es el contiguo y penúltimo mismo donde se da un resplandor económico, cultural, filosófico y artístico. Sin embargo, en el periodo helenístico hizo aparición con la decadencia de la cultura y la invasión de los romanos. Las esculturas y arquitecturas no fueron las únicas representaciones de la pintura. De igual forma, podemos encontrar obras hechas en mosaicos, mismas con las que decoran las paredes de los edificios. En la escultura encontramos obras que retratan simples mortales, estilizados, estatuas rígidas sin movimiento, totalmente influenciadas por el arte egipcio. Se caracterizaban por el desnudo y la idealización del rostro. En el periodo helenístico gana el realismo copiando la anatomía humana, consiguiendo expresividad en los rostros. En la arquitectura tenían tres estilos diferentes. El dórico, donde la columna es carente de base y va completamente sobre el suelo. El jónico presenta base y la forma de pergaminos doblado hacia afuera. Y el corintio, la diferencia es el capital, cubierto por doble fila de acanto, palmitas y rosetas. Sus templos fueron muy importantes. Se albergaban las estatuas de dioses. Tenían techo a dos aguas. También hubo teatros, estadios, bibliotecas, etc. El arte romano. Su fundación fue en el año 753 a.C., estando poblada de tribus europeas, latinas, sabinas y etruscas. Se expandió hacia la península itálica, así como los etruscos y colonias griegas de Nápoles, hasta conquistar finalmente Grecia. Roma buscaba crear cosas para mejorar su estilo de vida, donde la creación era con el fin estético para alcanzar la belleza y armonía de sus obras y elaborar así a sus dioses. Se tienen muy pocos vestigios de pinturas. Utilizaban los mosaicos como una forma de expresión, encontrando frescos realizadas con el fin de decorar las paredes de las edificaciones clasificados en dos corrientes. El estilo neumático, que se preocupa por la forma humana, resaltando figuras mitológicas y epopeyas. Y el estilo helenístico alejandrino, donde su principal preocupación se encuentra en la pintura rural, paisajes y mareas. En la escultura, lejos de agregarse al idealismo griego, los romanos se apegaban al realismo en sus obras. Sin embargo, la influencia griega ganó más fuerza en el periodo helenístico, opacando a los etruscos, aunque los romanos se aseguraban de mantener el realismo que los caracterizaba, manteniendo como temática central el retrato. En la arquitectura, fue la expresión que más prosperó en el Imperio Romano, gracias a su función utilitarista, donde se buscaba mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, pero ese no era el único fin, pues con sus obras arquitectónicas, los romanos buscaban exhibir el poder y la majestuosidad de su imperio. Por ello se consideran obra de arte que sean claramente visibles y perduren por muchos años. En Grecia, se buscó siempre la belleza y la proporción. Los griegos tuvieron presente a sus dioses en el arte, pero fue la figura humana el centro de su creación artística. El arte romano tuvo una finalidad más funcional, siendo la ingeniería su gran aportación. Su estilo fue una adaptación del arte griego, pero haciendo empleo de nuevos elementos como el arco, bóveda y la cúpula. Mesoamérica y el arte clásico.
Se ubica desde el